y de a poquito vamos viendo si empezamos a aparecer en vivo para saludarnos, para dar por iniciado esta nueva conversación sobre apego con invitados nuevos, con temas de actualidad. Vamos a empezar entonces el programa de hoy, el programa número 71, saludando como siempre a mi queridísima copartner Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Muy bien, aquí. Feliz de participar en este programa de conversaciones sobre apego y que tú nos cuentes de qué se trata el programa de hoy. Estamos aquí ansiosos por escuchar. Ansiosos todos, un tema de mucha actualidad, que lo fuimos ahí elaborando y pensando. Empezamos la otra vez en nuestro último encuentro en donde hablábamos de paternidad y nos pareció interesante entonces hablar de la tríada, ¿no? De esta idea de esta sillita de tres patas, aunque a veces tiene cuatro, pero esta idea de la madre, el padre y el niño, o la niña. Vamos a hablar entonces de esto, de la tríada y la mirada de esta tríada según la teoría del apego. Y tenemos invitados interesantísimos, ¿no, Zuleima? Tenemos invitados de oro, la verdad. Y feliz de poder contar con ustedes, poder escucharlos. Y voy a presentar entonces a Carmen, Vanessa. Carmen es Vale. psicóloga especialista en psicología clínica. Ella es doctora en psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida. Además, ha trabajado una tesis doctoral cum laude y es relación entre la función reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en una población de menores de 11 a 18 años con antecedentes en malos tratos, negligencia y o abuso sexual. Además, es la psicóloga clínica y además responsable de docencia e investigación del Centro de Salud Infantil y Juvenil San Joan de Déu de Lleida, hasta la jubilación en el año 2016. Es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida y presidenta, y también ha sido presidenta de Young Iberoamérica, es decir, le debemos a Carmen poder unirnos todos en este idioma o en este lenguaje hispanohablante. Todas las latitudes se unieron a partir de Sillán Iberoamericano. Psicóloga de honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, secretaria internacional de la Conferencia de International Attachment en Barcelona, presidenta de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada, presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención de Maltrato Infantil y tiene publicaciones importantes como vinculación afectiva y conductas agresivas y malos tratos en la infancia, también Voces Silenciosas, el acoso escolar, responsabilidad compartida. También trabajó en otro libro que se llama Derecho a vivir una infancia sin violencia. También otro de los libros que sacó en 2018 es La relación materno y paterno filial en el derecho de la familia catalán. Y por último, nos ha presentado Voces de Familia, Parentalidad Positiva, un trabajo en equipo. Bueno, Carmen, un honor presentarte. Gracias por estar acá y bienvenida. Te escuchamos, Carmen. El honor es poder participar en estas conversaciones, que realmente yo creo que son excelentes y felicitaros por la organización. Mira, cuando me comentaste la posibilidad de participar, yo pensé, ¿qué pasa antes de engendrar el bebé, no? Y un poco la idea que os quiero transmitir es que el bebé es un edificio en construcción. Y esa construcción se genera cómo se hacen los planos del edificio, ¿no? Estos planos serían qué deseo mueve a ese hombre y a esa mujer para ser padres de este niño o de esta niña. Y esto estaría relacionado en el papel que este padre y esta madre van a tener en la gestación. De ahí me surgen ideas para otra conversación, que yo creo que no es el momento para hacerlo, pero sí para que lo pensemos, porque a mí me está preocupando mucho, es el papel que juega la vinculación afectiva en las maternidades subrogadas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo plantearía para reflexionar que aunque siempre se suele decir que la madre es la figura principal de apego, es importantísimo el apoyo que este padre va a dar a la madre durante el embarazo y después del embarazo, porque justamente esto van a sentar, si antes decíamos que hacíamos los planos, van a sentar los cimientos de cómo ese bebé va a ir construyendo su vinculación afectiva. Porque el padre lo que le va a dar es toda una serie de seguridad emocional
de capacidades de tolerancia y frustración, también cómo poderse relacionar con los otros y apoyar a la madre, porque desde mi modesto punto de vista es importante, y eso ya lo decía también Freud, el tercero en el desarrollo del niño. Y yo creo que el tercero en el desarrollo de la vinculación afectiva es muy importante. Independientemente, actualmente hay muchos cambios en las estructuras familiares, el papel del padre, el rol, la función de padre es muy importante para justamente la organización, que no sea una cosa absolutamente binaria, sino que sea de tres. Bueno, ya está aquí. Está muy bien, Carmen, y es muy interesante porque sobre todo pienso en estas construcciones familiares nuevas en donde no estamos hablando de un hombre desde la sexualidad o del género o desde parejas homosexuales, ¿no? En donde podemos pensar la maternidad y la paternidad en otros vínculos, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces es muy interesante esta distinción que hiciste cuando hablaste del rol de padre, ¿no? Este rol de apoyo a la madre, este rol de apertura al mundo, que de alguna manera, y de cortar ese vínculo tan primario con la madre, cortarlo desde un lugar no entendible, ¿no? Desde ayudar y favorecer a ese niño a poder salir de ese lugar muy diádico con la madre. Es muy interesante, sí, Creo que dado que estamos en una sociedad muy cambiante de tipos de familia, yo creo que nos tenemos que referir básicamente al rol materno y al rol paterno, independientemente del tipo. Siempre tiene que existir un rol materno y un rol paterno, porque es realmente lo que va a permitir a ese niño y a esa niña organizar una vinculación afectiva segura. Si no, vamos a estar con problemas como estamos viendo. bien, exactamente, hablamos de funciones y eso es muy interesante. ¿Eh? Dos padres pueden tener funciones o roles paternales y maternos y esto es muy interesante para pensarlo también. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda invitada, que ya también nos ha acompañado muchas veces en el programa. Ella es Pía Bernengo. Voy a hacer la presentación entonces de Pía. Pía es psicóloga, es magíster en psicoanálisis, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, también es docente en clínica psicológica y psicoterapias y también de la Universidad de Belgrano en clínica de niños y adolescentes. Investigadora en primera instancia, proyectos de la Universidad de Buenos Aires también, de IPA, que es otro organismo, y miembro de la comisión directiva de IAN Argentina, además de la Sociedad Argentina de Primera Infancia. Todos nuestros invitados, ¿no? Porque esto es un programa hecho a la comunidad desde estas diferentes lugares de los IAN a lo largo del mundo, estos red de apego que aparecen en diferentes países, nos unimos para poder dar también estos servicios a la comunidad en estas conversaciones. Vamos a darle entonces la bienvenida a Pía y también sería interesante entender desde tu historia, desde tu experiencia, qué podés aportarnos a este concepto de tríada, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Un placer estar con todos ustedes acá. Y siguiendo con lo que dice Carmen, a ver, para pensar, generalmente cuando escuchamos hablar de la teoría del apego, ustedes todos lo saben un montón, pero en la audiencia muchas veces está ligado a lo que es esta cuestión de base segura, cuidado y protección, ¿no? Siempre cuando nosotros quizás lo transmitimos en las clases, hablamos que siempre, que Bowlby hablaba también de base segura y exploración. Esos dos aspectos ligados a la vinculación, pero también a la movilidad, ¿no? Y entonces yo quería tomar esta cuestión para poder pensar la tríada, que en la movilidad es donde va a aparecer lo tercero, y de alguna manera cuando uno habla de función materna y función paterna o rol, es decir, sacándolo de si va a ser papá, mamá o qué figuras, es que va a haber una movilidad en ese vínculo, ¿no? Entonces,
yo quería pensar la tríada desde los aportes de la terceridad, como decía Carmen. ¿Qué es la terceridad? Va a tener que ver con lo que no tenga con eso cerrado, con ese primer núcleo que a veces es ese mundo protegido del mundo familiar interno o mi mundo privado. Entonces, desde el inicio ya se juega la terceridad, por un lado, en esta pareja que pasa a ser familia y que tradicionalmente cuando se hablaba de función materna o paterna, la función materna era sostén, cuidado, Freud decía la sensorialidad, es decir, y el padre era el del corte, el que ponía la ley, el que va a aparecer en el medio de esta díada fusionada tan necesaria en el cuidado, pero tradicionalmente era el corte, ¿no? Me parece que desde la teoría del apego lo que nos aporta es poder pensar asociado a la exploración, al contacto con el mundo. Hoy en día, los roles de estos aspectos de cuidado, de sostén, o corte, a veces están intercambiados en las figuras de la pareja. Y muchas veces la entrada, por ejemplo, al nivel inicial, como le decimos nosotros, o jardín de infantes, es ese contacto con la terceridad, con ese afuera, donde es el mundo exterior, que por un lado hay que conquistar, explorar, y es muy importante, pero a la vez nos va a topar con la legalidad, con que no se puede todo. Y para poder tenemos que poder no poder todo. Yo creo que el tema de la importancia de la terceridad tiene que ver con esto, que salir de la autoafirmación, que quizás es una primera etapa donde nos conocemos a nosotros mismos, con nuestro cuerpo, y empezamos a conocer al otro, y el mundo compartido. A mí algo que me parecía importante es que muchas veces en el rol parental, eh, si se puede lograr también la diferenciación y la cooperatividad, el acompañarse en esto, en el acercamiento y sostén del hijo, de la hija, y muchas veces lo que observamos es que lo que hay es competitividad y rivalidad. Entonces se andan eh, y ahí, bueno, pierden todos, obviamente pierde el niño, pero se pierde de los dos aspectos de la función y de la legalidad, que lo que marcaría como terceridad es que nadie sabe todo, que a veces somos buenos en un momento, alguien puede tener más paciencia y disponibilidad, y me parece que esta es una parte importante en la parentalidad registral, para hacer dormir a un bebé, a un hijo, y otro tiene la paciencia para animarse a despedirse. Entonces, algo que a mí me parece que amenaza la terceridad es a veces cuando quedan enfrentados como en díadas, ¿no? La pareja parental. Y lo que aparece es la competencia en vez de lo que yo llamo lo cooperativo o lo que sería, nosotros acá hablamos de carreras de postas, cuando se hace en equipo y yo corro un poco, paro y el otro sigue, y me parece que parte lo que también va ligado a la verdadera terceridad es que es esto, todos estamos amparados en la ley. Y en la infancia y en el desarrollo humano es muy importante porque cuando aparecen, en la medida que los niños crecen, digamos, luego de la primera infancia, que aparece la escuela, el interés por el mundo, los juegos, los deportes, la terceridad con la regla que nos abarca a todos nos ayuda a organizar qué podemos, qué no, pero también la potencia, ¿no? Y salir de esa ilusión de totalidad y que todo es como alrededor de como yo lo piense, que digo, hoy muchas veces por la cuestión de la rapidez, las redes, lo visual, tenemos la ilusión de que todo es instantáneo y como yo quiero. Esto es lo que a mí me parece que nos trae más temas de consulta hoy. Hay muchas más dificultades, digo, cuando hay fallas en estas cuestiones de la terceridad, a veces eran los padres muy autoritarios, pero hoy está más como el desamparo de la horizontalidad, donde a veces se ha declinado esto de que estamos abarcados por reglas y se espera que un niño se autorregule sin que aparezca, bueno, qué reglas nos abarcan a todos, ¿no? Digo, como los temas que me parece que nos pueden, ¿por qué es necesario pensar desde la terceridad y que la teoría del apego puede aportar mucho? Nosotros siempre tratamos, me parece que de definir desde Jan y todos esos espacios que el apego no es solo este eh, cuerpo a cuerpo, sino que es suelto y te dejo explorar, que en general a veces hay una confusión en algunas situaciones donde se cree que apego es, va a quedar durmiendo conmigo hasta que tenga ganas, por ejemplo, que muchas veces aparece como
distorsionado, ¿no? El término de apego. Por ahí, digo, me parece dejarlo acá si repartimos un Está, poquito más y le damos... está perfecto, sí, es muy interesante también, Pía, ¿no? Lo que planteás, ¿eh? Es interesante esta idea de plantear también el término, ¿no? Se vende mucho en las redes estar apegado, no apegado, apego, colecho, es decir, cuando hablamos de teoría del apego, me parece muy importante que hayas hecho esta distinción, ¿no? Es no solo esto, sino básicamente esto para después la exploración, ¿no? Em, Seguimos, Zuleima, entonces, con el próximo invitado. Seguimos. Lo que nos aporta Pía también nos permite ubicar esta buena convivencia y las bases de esa mentalización más adelante, que el niño pueda Sí, entonces poder coordinarse mejor y entender las coordenadas precisamente de sus cuidadores. Bueno, yo voy a pasar ahora con ahí está. ya estoy aquí con el audio activado. Nos acompaña José Luis González Marrodán, él es psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapeuta acreditado por la EFPA con formación de posgrado en traumaterapia sistémica infantil y en terapia EMDR para adultos, niños y adolescentes. Además, con más de 25 años de experiencia, ha dedicado su labor profesional a la psicoterapia basada en el apego y el abordaje del trauma, especialmente menores adoptados y acogidos. Además, ha ejercido como psicólogo y psicoterapeuta en diversos programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa. José Luis, ¿esto qué es? Siempre me pasa lo mismo. Cada Lo vez que entreno y lo Estaba, entreno. aparte, estaba esperando, te estaba dejo esperando, presentando a ¿eh? vos, ¿viste? Siempre, pobre, la dejo presentándolo a José Luis. Y estoy, Ay, qué vale, no, gracia, vale, no, de y vale, verdad. sí, sí, sí. Guipúzcoa. Ahí lo Guipúzcoa. dejo. Guipúzcoa. Es muy Chiqui. bien, muy Muy bien. bien, ahí va, sigue. Ahí lo van sacando. Entonces, entre los años 1996 y 2005 ha trabajado como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián. Entre los años 1999 y 2018 ha sido psicoterapeuta de los menores que participan en los diferentes programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y actualmente, además de recibir pacientes de la consulta, supervisa centros de acogida de menores y combina su actividad como psicoterapeuta con la de formador de profesionales y familias. Dirige el blog www.buenostratos.com. Bienvenido, José Luis. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, a vosotros y a vosotras también. Nada, pues un placer estar aquí, como siempre, compartiendo estas conversaciones con Vanessa Zuleima y hoy con Pía y con Carmen, las compañeras que, bueno, pues muy representativas, muy importantes en el ámbito. Yo cuando estaba para preparar esto hoy, me venía a la mente cuando yo empecé precisamente en el colegio, ¿no? Hace 25 años que empecé a trabajar yo de psicólogo de un colegio, ¿no? Y lo difícil que era que vinieran los hombres al colegio, siempre venían las mujeres. Era, no, yo ya gano el dinero y es mi mujer la que se ocupa, yo no, la mujer, ¿no? Y esto ha ido cambiando mucho en estos últimos años. Tanto es así que recomiendo fíjate, la lectura de un capítulo del libro que le colaboramos muchos autores, Teoría del apego y parentalidad. Hay un capítulo escrito por Hugo Blechmar y por Carlos Aviz que habla del padre suficientemente bueno, ¿no? Como miembro de esa tríada, ¿no? Y dice que, fijaros, esto va en relación a lo que comentaba de las dificultades que teníamos al principio para implicar al padre en la tríada, ¿no? El padre quería que hubiera diada y, bueno, en todo caso yo estoy como figura, no como relación, ¿no? Figura de autoridad que está ahí, no molestar a papá, cuidado con él, ¿no? Lo que decía Pía, la ley, la autoridad, pero no de entrar en una relación donde hubiera intercambio, eh, juego, comunicación, ¿no? Entonces, dicen en este libro que en los últimos 15 años hay más de 700 artículos sobre el padre en los resúmenes de los abstracts, que son esos pequeños resúmenes, ya sabemos todos, para quien no sepa, de las revistas científicas, más de 700 artículos. Y en la conocidísima revista nuestra del ámbito, el Attachment and Human Development, ha ido aumentando progresivamente
las referencias científicas al papel del padre dentro de esta tríada, ¿no? Entonces yo comparto con las compañeras lo que están comentando. Incluso en las parentalidades o marentalidades monoparentales o monomarentales, cuando son solo un progenitor o progenitora, también es importante que esté ese tercer elemento, esa tercera persona, esa tercera figura, bien en forma de algún tío, algún padrino, alguna madrina, porque yo creo que una diada esté en una crianza, tanto si es papá como si es mamá, sola, pues no creo que eso sea bueno para el desarrollo de ambos. Tiene que haber siempre un tercero que incluso va a mentalizar, ¿no? Desde fuera. Yo creo que la mentalización también, el papel que tiene, el cómo te veo yo, cómo tú lo haces y cómo ves tú a mí, cómo yo lo hago, me parece importantísimo. Y también eso se ve mucho en las estructuras familiares que se cierran a la apertura exterior, ¿no? A la colaboración con profesionales, con entidades, con barrios, con asociaciones, y están cerradas, 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 pues es más probable que tiendan a que cuando haya problemas estos se enquisten peor o se resuelvan peor o se manejen peor, ¿no? A mí me gustaba mucho en este artículo, este capítulo de este libro, lo que comentaban los autores, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con lo que Carme decía, karma, ¿no? En catalán, karma. Sí, karma. Por ejemplo, es muy importante para, sobre todo para mucha gente que nos escuchará, que serán familias, la idea esta de la función paternante y la función maternante, ¿no? No tanto la figura del sexo, ¿no? Y también te decían que cuanto menos se asuman roles estereotipados, es decir, el papá es el que tiene que hacer lo físico, el juego, y la mamá tiene que dar el afecto, el cariño. Es decir, cuanto más se puedan los roles también no ser tan fijos y más haya más colaboración y más diversidad haya, pues probablemente mejorará el universo relacional de los niños, ¿no? Aquí también decían esos autores que la triada funciona mucho mejor, es decir, papá, mamá y el niño o la niña, funciona mucho mejor cuando el otro miembro, y cuando se trata del padre es importante esto en la otra pareja, que acepte la presencia del otro como un integrante que va a colaborar, va a aportar, va a ayudar, sobre todo al principio, como decían, en el apoyo durante la gestación o después para que el niño se vaya separando de la otra figura. Pero también decían que es muy importante que no se viva como un tercero rival, competidor, que viene aquí a ser un intruso. Cuando eso está así, es como cuando se forman, creo yo, como decía Pía, esas alianzas que van haciendo que las relaciones sean de dos y se pierda la riqueza de la tríada y la intercomunicación que tanto mejoran, ¿no? Entonces, es también importante. Y otro aspecto que me ha gustado mucho para terminar es una investigación que comentaban, ¿no? De cómo se valora el apego en los padres y en las madres, ¿no? Que se hace un poco de un modo como diferencial, ¿no? Yo a lo mejor las compañeras controlan ese tema más que yo, ¿no? Pero lo que he visto, por ejemplo, es que el papel del juego en el padre puede ser un predictor de conductas de apego seguro, como lo puede ser la respuesta sensible. Entonces, esa parte del juego en el nutrimiento de las representaciones mentales de apego, a largo plazo, se ha visto que pueden construir seguridad y que son muy importantes que estén presentes en el desarrollo de los niños, esas experiencias, tanto que lo haga una función u otra, paternante o maternante, pero es importante que esté esa parte del juego, de la exploración, porque es también un elemento contribuyente a la creación de una representación mental de apego seguro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que de momento comento al hilo de lo que venís diciendo, ¿no? Sí. Vanessa. Sí, interesante, digo, y voy a invitar a todos que abran sus micrófonos, que ahora viene la parte del café virtual que servimos Mm, con Zuleima, ¿no? Para conversar un poco sobre este tópico. Es interesante porque, digo, me pongo en el lugar de muchas conversaciones que a lo mejor uno escucha, en donde la idea es esta, ¿no? La madre y el niño y el padre, ¿no? Un poco boyando, que era un poco quizás la estructura social de hace ya varios años. Y yo creo que estamos en un periodo, en un momento de cambio importante, en donde estamos viendo, como bien dice José Luis, que la idea es no la rigidez en estas funciones, que la madre pueda jugar, que el padre también pueda jugar, pero no vamos a negar también que hay un vínculo diferente entre la madre, ¿no? Inicialmente con su niño.
Y esto creo que está bueno que lo aclaremos, ¿no? Porque si no pareciera que todos podemos hacer todo y hay un lugar de diferenciación también, si es que ustedes lo ven. A ver, ¿qué les parece? Sí, a mí me parece que lo que planteas, Vanessa, es muy interesante. A ver, yo creo que es importante, me voy a quedar con dos cosas de lo que han dicho los compañeros. Y a mí Mm, me parece importante es justamente la posibilidad de que el niño o la niña aprendan diferentes roles y que la ley es para todo el mundo, como decía la compañera. eh, la ley nos tiene que, nos coge a todo el mundo, no podemos hacer todo lo que queremos. Eh, Cuando queremos, a veces sí, a veces no. Entonces, creo que es importante que sea intercambiable la cosa, ¿no? Es decir, que la ley la puede imponer, no sé qué decir, ya verás cuando venga tu padre lo que va a pasar. Es decir, la ley también la puede poner la madre como el padre y el maternaje lo puede poner tanto el padre como la madre. Entonces yo creo que es muy importante que sin perder las identidades, se tenga en cuenta la funcionalidad de que el niño aprenda el blanco y el negro, lo positivo y lo negativo, ¿no? Yo he apuntado, que me ha gustado, que decía la compañera, las distorsiones que actualmente tenemos en relación al apego. Es decir, bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero yo llega un punto que dices, bueno, colecho, ¿y la relación de pareja dónde queda? Es decir, Claro. perdonad, y las relaciones sexuales de la pareja con el bebé medio, ya me explicarás, ¿no? A veces yo creo que hemos perdido un poco el concepto de vínculo y nos hemos ido por los cerros de Úbeda, como decimos aquí. Y otro punto que ha dicho el compañero que me ha parecido interesante es el juego, ¿no? El juego como organizador. Lamentablemente no juegan. O sea, tú ves la dificultad que muchos padres, salvo honrosas excepciones, que tienen de ponerse a jugar con los niños. Y eso ahí tenemos el bebé que va con el conejito y el móvil y en lugar de tener unos sonajeros que puede pelearse con los animales y no verlos exclusivamente dentro de, de un teléfono móvil. La importancia del juego en la evolución del niño es fundamental, es la importancia de que los padres jueguen con los niños, ¿no? Que se tomen su espacio para poder jugar, ¿no? mm, Y mm. me parece algo clave, Carmen, parte de la presentación es que tu presentación está escrita en catalán, ¿verdad? Sí, Y también eso, cómo el oído se puede entonces también acostumbrar a las voces de de sus padres. Y eso es sutil, pero tú me hiciste pensar en el sonajero y en la pantalla cuando esa reemplaza esa voz precisamente a la que hay que, hay que acostumbrarse para más empezar a crear un lazo afectivo respecto a las voces de los claro, padres. tenemos una pantalla, no hay vínculo. Gracias. ¿Dónde los escuchamos? También digo, es Ujú. interesante en esto que están diciendo, entender la importancia de un tercero, como también traía Pía, también lo trajo Carmen y José Luis, un tercero que permita desde un lugar cooperativo, ¿no? Esta construcción familiar. Y me pregunto, ¿no? Quizás también tiene que ver con estos roles tan rígidos, como decía José Luis. eh, ¿De dónde nace esa rivalidad? Porque parece rara, pero es bastante común esta rivalidad, estas diadas defensivas, como lo planteaba Pía. Cuando entendemos que estamos hablando de parentalidad, ¿por qué aparecen estas diadas defensivas? ¿Por qué esta idea existe? Y en la práctica lo vemos en la clínica, ¿no? Estas diadas y no esta construcción, esta cooperatividad en la construcción familiar. ¿Será por estos roles fijos, inflexibles, más propios de otra época? A mí, a ver, se me ocurre pensar algo. Puede ser que Mm, antes los roles tan fijos, la mujer era la reina dentro para todo lo bueno, ¿eh? Y el proveedor, el hombre en ese lugar donde tenía que salir a la paz, a la guerra, a ganar plata, quizás hacía como que los mundos fueran
tan separados que a mí me parece que cuando se da hoy en día, digo que, claro, la mujer ya salió a trabajar, ya peleó por su independencia, es decir, como que hay muchos mundos superpuestos, me parece que tiene, no sé si lo digo muy teórico, por ahí me ayudan a bajarlo, me parece que tiene que ver con lo narcisista, con esto de que lo único es lo mío y si el otro está con lo mío quedamos en una fusión. Me parece que cuando falta la cooperatividad es eso y que también atenta con entender la perspectiva del otro, que mencionaban la mentalización y que esto pasa mucho también en la relación con los hijos, ¿no? Que por ejemplo, cada generación le trae un desafío a la siguiente. Digo, nunca, los hijos no van a estar criados igual que nosotros, así como nos pasó con nuestros padres. A mí me parece que tiene que ver con esto, siempre el ser humano aspiró a lo único, que somos la civilización mejor, la familia mejor, no es que es nuevo, pero hoy en día hay mucha ilusión de lo narcisista y me parece que ahí es donde favorece esa competencia que no es rivalidad, te gané y vos me ganás mañana, que esa sería como la competitividad de otro tipo, me parece. Mm. José Luis, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo de modo parecido. Cuando, quizás porque los padres y las madres tienden a repetir consciente o inconscientemente lo que han visto en sus, ¿no? Pilla en Propias historias. en sus propias historias. Y la verdad Mm. es que cuando uno está en las sesiones de padres, no sé si os ha pasado a vosotras, pilla y karma, pues uno ve que aunque sean, no sé si compartís, aunque sean heterosexuales o homosexuales las parejas, uno dice, yo estoy más para la afectividad, para el cariño y tal, y cuando alguien tiene que ponerse los bigotes o garantizarle, es el otro, ¿no? Como que está muy separado eso, ¿no? Y que a veces costaría que hubiera más intercambio ahí, ¿no? Porque cuando se da ese intercambio, esa flexibilidad y cuando los roles no son tan fijos, los apegos pueden ser igual de seguros con, no sé, con nosotros, con el padre como con la madre. Tradicionalmente, en cuanto a figuras, era más el hombre el que separaba al bebé de la mamá y el que le ayudaba en la exploración y el que le hacía cosas de chicos, salir, correr, jugar a la pelota, ir al fútbol y tal, y la madre más en la ternura, el cariño, la protección, vigilaba que el papá no le metiera mucho en el riesgo, porque a lo mejor el riesgo no le gusta tanto a la mujer, a lo mejor le va a hacer daño o le va a hacer cosas que no va a poder. Entonces, yo creo que eso ahora en las nuevas parejas que están más abiertas están más informadas, que van a cursos, a asociaciones, donde los roles no son tan estereotipados, tienden a repartirse mejor, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay un número importante de familias que van repitiendo lo que han visto en sus propios padres, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que es bueno ser conscientes de que ambos pueden aportar diferencialmente a la seguridad de los niños, ¿no? Mm. Sí, es. Pienso yo. José Luis, y también la teoría del apego, de alguna manera ha dado, y viendo el trabajo que tú haces con las familias, les ha dado la posibilidad de formarse y comprender que pueden entonces decidir implicarse en el día a día de la crianza y no solamente en términos de qué haces tú y qué hago yo para no estar en Sí, esa teorización o intelectualización de la crianza, sino también permitirse vivirlo de otra manera, porque también hay algo sí. en esas heridas que se van llevando de generación en generación que seguramente generan ese malestar que ya no quieren seguir tolerando. Claro, es importante ahí la apertura a la reflexión que uno pueda tener sobre cómo fueron sus necesidades de vínculo y de relación familiar en su infancia, ¿no? Y aquí vemos diferencias entre los distintos padres, ¿no? Pero si vamos un poco a funciones paternantes o maternantes, o a función del padre o a función de la madre, como queramos decirlo, eh, cuando se le da el lugar al padre, y cuando el padre lo leía en el libro de Bleisman, en el capítulo de Bleisman y Carlos Havid, eh, cuando se le da ese lugar al padre y el padre además comparte cuidados con el cuerpo, es decir, la madre le permite esa manipulación, parece que se consolida mucho más la relación. Entonces eso le tranquiliza más a la mamá porque ve que el padre no es agresivo, brusco,
y como al principio está esa fusión tan grande, ¿no? Pues eso ayuda a que ese padre vaya entrando en esos cuidados y vaya ayudando a separar también, ¿no? A no hacer esa exclusividad que si se vuelve narcisista, como dice Pía, pues puede ser peligrosa, ¿no? Sí. Y al final Pero le es diréis mío y que nadie me lo sí, quite, ¿no? Que me claro. aferro ahí y eso es Mm. peligroso para el desarrollo del bebé, ¿no? No sé cómo lo veis Sí, vosotras. sí, pero es interesante, ¿no? Porque recién hiciste un comentario cuando la madre lo permite, ¿no? Y esto Sí, también tenemos que leerlo, porque no es sí, solamente un padre que quiera participar, sino también una madre que pueda confiar en esa pareja como una pareja que construye el espacio con el hijo. Y en eso Claro. de los roles, entender cómo desde esta teoría tan interesante hablamos de un goce en el vínculo. Y a lo mejor hay una madre que por su historia no está acostumbrada a jugar, o un padre que no está acostumbrado a jugar, y la idea no es forzar, ¿no? Sino ver cómo pueden entrar en eso, pero desde un lugar de gustoso, de disfrute mutuo, porque el niño es sí, un niño que se va a dar cuenta si un padre está forzado a contar un cuento si no le gusta hacerlo. Y a lo mejor ese padre puede vincularse desde, no sé, leer un libro juntos, ¿no? Pero que me parece que es muy importante esto de la flexibilidad, en las funciones. Yo te interrumpí, Pía, me parece que ibas a decir algo de algo que comentó José Luis. No, no, te asentía que pensaba que esto que vos decías de no forzar, de no lo rígido, de no decir qué hay que hacer, se me vino, yo siempre cuando lo trabajo en la consulta y, con los padres, es que digo que es importante que también ellos, es decir, en los momentos, no en los momentos de conflicto, la puedan pasar bien, que también puedan ver cuándo pueden y cuándo no, y que en ese sentido el cooperativismo es, tengo más paciencia en este momento, bueno, me quedo yo y correrse. Se me veía en la mente el tema de la música y justo escuchaba a alguien hablar sobre bueno, las armonías y cantar en coro o en un ensamble. Y pensaba que en esto, que una melodía se enriquece cuando tiene varias melodías que se van acompañando, varios instrumentos, y otra cosa es cuando cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y que en realidad se enriquece y se disfruta y uno se va mirando. Se me vino, estaba pensando en esa imagen, la familia cuando puede eso, aparece el disfrute también de si no puedo, te miro y entraste vos, y no en la sensación de que cada uno hace la suya y lo que nos estamos es dando codazos. Pensaba eso, si se puede pensar, pensaba en la variación, que también dar lugar Mm, al otro implica una variación que va a tener, que me va a llevar a ceder algo que yo no, pero que a la vez me va a enriquecer. Y pensaba, la música tiene eso, ¿no? Pero en la vida también, digo, cuando se cede algo para que el otro participe, pero tenés que ceder. Y esta es la parte que me parece que a veces en los roles cuesta más. Y en lo que sería el rol materno o de función materna, tiene que ver con ese lugar de dejar de entrar que no solo va a ser a la manera, que el primer cuidador hace esto, es cierto, presta, hay señales sutiles del bebé, pero en principio se arriesga y pone lo suyo. Pensaba eso, que ahí se necesita pasar esto de ceder, que el otro lo haga también a su manera. Carmen, ibas a comentar Sí, algo. yo es que me parece muy interesante lo que están comentando los compañeros y me ha venido a la cabeza una serie que se pasó en TV3 que se llamaba Esto no es Suecia. Y es muy interesante por lo de forzar situaciones, ¿no? Es decir, es un matrimonio joven, muy concienciado, entonces pactan que cuando nace la niña la madre deja de trabajar y se hace de principal cuidadora y que cuando nace el niño el principal cuidador es el padre. Claro, es un desastre porque se está forzando toda una serie de cosas, pero no hay un goce, como decía Pía, en hacer de madre y en hacer de padre, sino hay que hacer las cosas como Dios manda. Y claro, las cosas así, forzando sin goce, mm, no funcionan. Y yo creo que esto, claro, la pareja termina separándose, que muchas veces, y siguiendo con la línea que planteaba Pía del narcisismo, es muy importante tener en cuenta que, que la relación de pareja funcione, para que funcione una buena vinculación afectiva, se pueda desarrollar un vínculo seguro en los hijos.
no perdamos de vista la importancia de el buen funcionamiento de los padres a nivel pareja, ¿no? Sí, Julia, a mí me Sí. parece fundamental eso. Yo creo que ahí el buen funcionamiento de la pareja, las historias propias de los padres también. Hoy en día hay más tendencia que a pesar de que se critica la juventud, yo veo que la gente joven va más a la terapia que lo que podíamos ser en nuestra época. Y también hablamos de que la madre le dé un lugar al padre, pero también el padre tiene que entender que tiene que tener el bebé una relación exclusiva con la mamá a veces, bien porque estamos en un periodo del desarrollo que lo necesita, y hay papás que eso no lo llevan nada bien, se sienten muy celosos, muy posesivos, muy desplazados. Y yo creo que hay en ambos, cuando la mamá se vuelve muy aferrada al bebé, yo lo que suelo ver es que suele haber historias no resueltas de apego, de traumas no resueltos en sus propias familias, y ahí también veo que en los hombres hay, también hay muchas dificultades para comprender la presencia de un tercero, ¿no? Y no vivirlo como el hijo rival que me quita a mi mujer, ¿no? Yo creo que todo eso es muy importante porque si no la tríada no va a funcionar, y además, como dice Karma, si hay una relación de pareja previa negativa, eso va a estallar por los aires. ¿Cuántas parejas se separan al segundo o tercer año, el primer año de la vida del bebé? Pues porque eso no era una relación de pareja que pudiera sostener eso, ¿no? Esa parentalidad. Yo lo Sí, veo muy importante, la y verdad. me imaginaba el que nos escucha, ¿no? No sé, Zuleima, si hay alguien que haya hecho alguna una pregunta o algo en el Facebook, pero digo, alguien que lego, que está escuchando y que, por ejemplo, dice, yo soy un padre joven, quiero ser un buen padre, no sé cómo hacerlo. Quizá acá hay bastantes cositas que son interesantes puntuar, ¿no? Una de las que quizá recién acabas de decir, José Luis, es entender que no nacemos como padres cual tabula rasa, ¿no? Que tenemos una historia y que muchas veces en la paternidad y en la maternidad se rehacen y se reactivan las maneras en las que fuimos hijos, ¿eh? Y cómo vimos a nuestros padres actuar, y que es muy interesante el aprender a pedir ayuda o el poder reflexionar, ¿no? Frente a la paternidad, poder reflexionar qué recibí y qué tipo de padre quiero ser, ¿no? Dentro de mi mejor versión, ¿no? Pero me parece que esto es un punto también importante, además de lo que estamos diciendo de la flexibilidad de roles, de entender que no solo hay un papá que Mm. quiera involucrarse, sino una mamá que quiera también entender que esto es algo que colabora a la crianza, entender también que hay un periodo, como decía José Luis, muy propio de la cría con la mamá, una cría que en el mejor de los casos estuvo en el cuerpo de la madre, o este cuerpo también, como decía también Karma, yo le digo Carme, como diría Karma, si lo digo en catalán, planteaba de la subrogación, etcétera, ¿no? Entonces digo, entender que hay eh, desde una sensibilidad diferente, porque también la idea no es ahora decir todos hacemos lo mismo, ¿no? Me parece que es importante estas distinciones. ¿Y vas a decir algo, Zuleima? Iba a decir, Vanessa, que las narrativas también que vamos a sostener en la familia, yo hoy me he quedado un poco en el tema de entre la lengua y el lenguaje, porque Quedaste con el Jos Piu, sí, con el... y de eso hay que sacar algo bueno, porque también es que esto que estamos hablando también es el buen fluir de esa triada, también tendrá que ver cuánto estoy dispuesto a escuchar, cuánto estoy dispuesto a conversar de esto que nos incomoda y de esto que tengo que empezar a reflexionar que ya no me sirve o que no me funcionó bien en el pasado, y para poder ahorita hacer las cosas de una manera mucho más sana y preservando la salud mental, tendría que entonces reevaluar cuál va a ser la narrativa que se va a sostener como círculo familiar. Mm, sí, No sí, tenemos eso me parece. preguntas, tenemos una interconexión internacional, mejor dicho, nos están viendo desde la Patagonia hasta, bueno, nos están viendo en todo el mundo, casi. Está muy bien. Digo, volviendo quizá un poco en estos minutos que nos quedan, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos entender entonces la paternidad moderna o este nuevo paradigma que empieza a jugar, en donde el hombre puede tener cuerpo, en esa sensibilidad? Hemos visto y vemos padres acunando, holding, cambiando no solo pañales, sino con
con una vinculación corporal, ¿no? Que quizá en otra época no había mucho de esto, ¿no? Vemos padres que empiezan a ocupar roles y funciones que antes eran exclusivas, parecían femeninas, y vemos madres también que puedan tener funciones digamos, de ayornar o de facilitar la exploración, ¿no? Entonces, me gustaría reflexionar juntos sobre estos nuevos roles del padre y a su vez también de la madre, porque para que haya un tercero, como decían, tiene que haber un segundo que permita ese tercero, ¿no? Para que haya una nueva manera de ver a un padre, a un rol paterno, como dice Karma, también tiene que haber un nuevo rol materno, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que un poco lo que comentaba me parece que como el compañero, no, Pía, que lo ha dicho, el hecho de la incorporación de la mujer al mundo laboral, como decía Virginia Woolf, el hecho de tener una habitación propia implica que también hay un planteamiento diferente en relación a qué esperamos de la maternidad, ¿no? Y entonces a veces se resulta muy duro, porque lo que se dice es que se buscan ejecutivos casados y ejecutivas solteras aún en la actualidad, ¿no? Supongo que salvo honrosísimas excepciones. Entonces, claro, el tema es cómo vive la mujer la maternidad desde su inclusión en el mundo moderno, donde hay toda una serie de dificultades muy importantes para poderla ejercer, ¿no? Mm. Sí, y también cuando la mujer, además de ser madre, tiene otras grandes por qué o para qué, ¿no? Y en donde entonces no busca solamente identificarse como era en otra época, también loable, es decir, súper valorable también, pero solamente con ese rol. Y entonces en este nuevo rol también necesita definitivamente de un par que la ayude para sobrellevar ambas cargas o ambas motivaciones, ¿no? También yo creo que está muy relacionado en la nueva identidad de la mujer, ¿no? Como mujer y como madre, ¿no? Es decir, eh, yo como madre, cómo me veo? O sea, ¿cuál es mi deseo en relación a ese hijo, ¿no? ¿Cómo es Mm, mi deseo en relación a mi país, ¿no? Como mm. copartícipe del nacimiento de... Bien, bien. Y qué importante igual vuelvo, ¿eh? Y ahí vuelvo con José Luis, respetar también espacios propios de de ese inicio que podemos decir que inicia como una diada, porque para que haya una triada a lo mejor tiene que haber primero algo previo, ¿no? No nace la triada, quizá es verdad, si pienso o pensamos en una maternidad, ¿no? De gestación natural, de tener el bebé en el vientre, ahí hay un vínculo definitivamente diferente al del padre. Es decir, ¿no? Tener un bebé en la panza, toda esa construcción no es que elimina al padre, pero lo vincula desde otro lugar. Entonces, me parece, sí, estabas hablando, no se llegaba a escuchar, Sí, Karma. efectivamente, yo creo que eso Mm, los psicólogos y las psicólogas lo estudiamos y yo creo que lo divulgamos, ¿no? Bowlby nos vino a decir, Winnicott también, la enorme importancia que tenía ese vínculo que tiene el bebé con la mamá o la figura que haga las funciones y ese vínculo durante esos 2 primeros años es de una importancia capital y ahí el papel de ese tercero va a ser también, porque va a ir entrando, va a ir interactuando, va a ir participando, pero tiene que tener mucho apoyo a la figura que más tiempo pasa con el niño, la figura más central, digamos, ¿no? Aunque también puede ser mm, importante la otra figura. Y luego, obviamente, los periodos de desarrollo sabemos que son diferentes, el niño va creciendo, la niña va creciendo, hay otras necesidades y entonces puede que incluso la otra figura tenga un rol un poquito más central en algunas cosas que la otra y la otra pasa a ser un poquito más subsidiaria, pero cuando esto hay una buena colaboración, una buena participación, un buen diálogo, una buena estructura de pareja, esto se va hablando, se va comentando y se van ejecutando los diferentes roles y entonces no estamos en esas estructuras tan rígidas y tan basadas en actuaciones pues mucho más en base a alianzas, pues no se lo digas a papá o no hagas esto o no hagas lo otro, ¿no? Cosas que no son nada
nada beneficiosas, ¿no? Entonces yo pienso que también es bueno, yo creo que cada vez va a salir pasando más, que los padres conozcan cuáles son las necesidades de los niños en las diferentes edades y cuál es el rol de uno y de otro en las diferentes edades, ¿no? Yo creo que ahí también en el libro que os he comentado, ahí también lo comentaban hablando por diferentes edades, cómo va participando el padre y la madre, ¿no? Eh, Antiguamente la Sí. que más interactuaba tradicionalmente era la madre, pero esto ya ha cambiado, ¿no? Afortunadamente, Mm, ¿no? sí, sí. José Luis, ¿Cuál? Sí, ujú, y perdóname, yo creo Zulema. también, José Luis, que ha cambiado mucho porque hay hombres que se han Exacto, involucrado y han permitido también vivir ese rol sí, con amor, con afecto, con mucho cariño, mucha mm, ternura, y sí, eso ha sido también parte de esa deconstrucción que se han sí, permitido. No es fácil, no es fácil, Mm, pero esos pasos han permitido que otros hombres se estén uniendo. Tenemos mm, en el chat del Facebook personas jóvenes también que nos están viendo el día de hoy. Y queremos decirle que precisamente este programa está permitiendo que sean muchas más ventanas las que los padres puedan ver respecto a esta información. Entonces también que si se preguntan por qué esta información no estaba al alcance, precisamente porque ahorita estamos cambiando esos paradigmas. Lo digo como profesora de jóvenes universitarios, pero a veces quedan un poco como, ¿por qué mi mamá no sabe esto? Porque es que esta es una información que precisamente se hacen estos programas para que pueda llegar a muchas más familias y gracias a estos invitados que se disponen a compartirnos esta información basada en sus reportes científicos. Tenemos sí. una pregunta en el chat, creo que hemos avanzado en el tema, sin embargo, Mm, nos quedan 5 minutos y podríamos cerrar con esa respuesta. Dice, un dale. programa interesante que me ha dejado pensando cómo han cambiado las paternidades cambiando el patrón de familias tradicionales, cómo viven los roles tradicionales las familias monoparentales, las familias homosexuales. Esta pregunta la hace Joviana Castro Valiente, nuestra compañera de Jan también. Creo que También los nuevos, la saludamos. Es dice, interesante, sí. disculpa un momentico, dice, creo que los nuevos tipos de familia también pueden vincularse de manera segura, pueden establecer tipos de apego seguro. Sí, esto creo que se contestó a lo largo del programa, ¿no? Cuando hablábamos de sí, los diferentes roles, que no hablamos, como dijo bien Karma y todos también, Pía y José Luis, que no vamos a hablar de madre y padre, sino de funciones o de roles. Entonces ya no tiene mucho que ver si hablamos de mujer-hombre, dos hombres o dos mujeres, ¿eh? En la medida en que hablamos de cooperación, ¿no? Y esto de las funciones, esto que también planteaban, cómo el hombre y la mujer pueden ir coordinando, ¿no? Desde esta palabra tan interesante cooperativa que empleó Pía para dar un mejor producto al niño, ¿no? Y a lo mejor al principio, si hablamos de un embarazo, el padre puede ser sostén para esa mujer que tiene ese cuerpo cambiado, que tiene una necesidad diferente, o esos primeros momentos, si hay lactancia, y el padre puede ir entrando y de vuelta, y la madre dejando que entre. Yo creo que es una buena observación esta que han hecho nuestros invitados, ¿no? Y en estos 3 minutitos, Zuleima, ¿te parece entonces, no digo consejos porque suena muy llame ya, y no es la idea para nada de nuestro programa, de los consejos en 3 minutos de Instagram, pero sí a lo mejor alguna pequeña reflexión que cada uno pueda hacer respecto a estas nuevas formas, de incluirse como rol paterno en estas diadas o en estas relaciones iniciales de rol materno con la cría, ¿no? ¿Algún comentario, alguna reflexión? ¿Te parece, Y Zuleima, en estos sí, últimos claro. minutos? Y recomendación bibliográfica, porque además de ser maestros, sabemos cuánta necesidad hay de esta información. Este es un programa Dale. que va a llegar muy lejos. Yo lo resumiría en que la pareja parental se respetase y se quisiera, porque eso es lo que va a transmitir seguridad y que el niño y la niña puedan desarrollar un vínculo seguro. El respeto de la pareja entre ellos. Bien, me gustó. ¿Y de tus libros, cuál nos recomiendas, Carmen? Parentalidad positiva. Listo, anotado. Muy bien. Pía. Yo pensaba, siguiendo con lo que dice Karma, que también hay algo que la parentalidad, por un lado tan deseada, con tanta expectativa,
siempre nos va a activar algo de la historia, con las expectativas, ideales, sufrimientos. Entonces, y entonces no es un jardín, no es nada idealizado, porque activa de todo y la relación con los hijos también nos va a confrontar, así como a nosotros, con qué se va a ir transformando y en esa transformación hay duelos, conflictos, cómo se atraviesa. Entonces es como una buena película, que la vida es así, que tiene en ese sentido preocupación, duelo, me sale bien, me sale mal. Entonces, que en ese sentido no es que hay que esperar que hay batalla, que va a haber sufrimiento y esto, porque la verdad es que me parece que hoy en día las parejas, las personas que quieren ser padre o madre, ponen tanto que cuando vienen los momentos de conflicto que son necesarios, viene ahí a veces una desilusión de que esperaban que no te iba a hacer berrinche, que no iba a pasar. Entonces, como el desafío, además de lo que decía Karma, de la pareja se quiere y se respeta, es cómo atravesamos que el otro es distinto y que en algún momento no lo comprendo y hasta no le veo sentido. En realidad es sobrevivir a esas cuestiones, ¿no? Me parece, en el vínculo de pareja ni hablar, pero y en el vínculo con los hijos también, y que moviliza tanto en nuestra historia y a la vez en esto que vamos haciendo y que nos va a transformar. Muy interesante, Pía. ¿Algún libro que quieras también Pensaba en lo que, sugerir? bueno, el que mencionaba José Luis el libro La teoría del apego. de que fueron compiladores Elsa y Mario de apego y parentalidad, ¿no? Justo lo Sí. tenía por acá yo. Parentalidad y teoría del apego. Parentalidad Sí. y teoría del apego es buenísimo. Lo tengo. Mm. Aprovechamos para mandarle un beso grande a nuestro colega y amigo, a Carlos Aviv también. ¿Eh? Sí, a todos los autores, muy interesante, que, ¿no? que toma qué puede aportar la teoría del apego sobre este tema. Absolutamente. Y dejamos que cierre José Luis, nuestra figura paterna Mm. del programa de hoy. Pues nada, me sumo a lo que han comentado las compañeras y diríamos, bienvenidas las madres que dejan entrar a los padres y bienvenidos los padres que dejan entrar a las madres, porque ambos aportan para que el niño extraiga una experiencia que pueda incorporar como segura en todas sus vertientes diferenciales y ricas. Y como libros, por lo que se han comentado, también es muy bonito el de Amar sin miedo a malcriar, no me acuerdo ahora cómo se llama, Yolanda, González. sí, Mm, Yolanda González creo que es, me parece. sí, A mí me gusta mucho a mí ese libro. buenísimo. Bueno, estamos ahí en hora, ¿eh? Nos basta simplemente volver a agradecer a cada uno de ustedes por este programa tan interesante. La Sí, hemos pasado muy Yolanda lindo. González Vara, Vanessa, Sí, eso es. buenísimo. Así que agradecerles nuevamente, para poder haber tenido esta conversación realmente muy rica, ¿no, Zuleima? Así es. Y saludo a Cristian Thomas, que les envía saludos afectuosos, a Catherine Ordóñez y a Valerie. Gracias por este encuentro y gracias también a la audiencia que siempre está ahí siguiéndonos y acompañándonos en conversaciones sobre apego. Y les Gracias a todos. recordamos, Zuleima, que este programa queda grabado, el programa número 71, con todos los otros, en nuestro canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos de aquí a 15 días, ¿no, Zuleima? Así es. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a nuestros Saludos, invitados. Chao. Gracias, Saludos. ¿eh? cuídense, Chao. chao.